Hola, ¿qué tal? Qué gusto, qué gusto volvernos a ver aquí. La verdad es que a pesar de que nada más un sábado no estuve con ustedes, ya los echaba de menos. De veras, bienvenidos a aquellos que frecuentemente nos visitan, bienvenidos los que por primera vez lo hacen y esperamos de veras que lo que se está tratando ahora, lo que se está hablando ahora, puede ser de mucho beneficio para ti, para tu alma. De veras que sí. Perdón. De hecho, la semana pasada Gustavo comenzó un tema muy importante, un tema eh, que la verdad es de esos que se deben de comprender bien, se deben de entender bien, se deben de tener muy claros. ¿Por qué? Porque son fundamentales en nuestra fe, fundamentales para todo, fundamentales para la salvación, fundamentales para poder vivir aquí el tiempo que estemos viviendo en esta tierra, para vivir bien y para vivir de manera agradable a Dios y a todas las personas que tenemos cerca, para vivir de forma en que, en que dejemos esa huella que queremos dejar en el mundo, pero esa huella buena, que dejemos el nombre de Dios muy en alto y que la gente cuando nos vea a nosotros considere que en efecto existe un Dios, que en efecto existe el amor. Tú sabes cómo está la gente en estas épocas, o sea, en estos tiempos la gente no cree en el amor, la gente no cree en la fidelidad, la gente no cree en muchísimas cosas pues que por más que se lo digamos, a lo mejor pues no les serían convincentes, pero sin embargo si se lo demostramos, pues entonces la cosa cambia, ¿no? Me refiero al tema de la gracia. En respuesta a los comentarios de algunas personas y en particular a una chica que preguntaba precisamente acerca de, de la gracia, de tratar de entender, yo supongo que esta chica, así como otras y así como otros, definitivamente han encontrado dificultades eh, para caminar o dificultades para tomar decisiones o dificultades para creer y entonces probablemente esta pregunta o este comentario que hace esta chica sea representativo de lo que muchos quisiéramos entender. Yo cuando hablo con las personas me doy cuenta que, que hay conceptos que no se entienden, que se tienen como que teóricamente o como que ya estamos acostumbrados a escucharlos mil veces, pero como que no se alcanza a comprender. Y como no se alcanza a comprender, no existe el efecto en el corazón de lo que esas palabras o esos conceptos significan. En el caso de la gracia, que es el tema que Gustavo comenzó la semana pasada y que yo voy a empezar a expandir un poquito más para que quede lo más claro que puede quedar. Bueno, o sea, en este tema de la gracia es vital, es crucial. ¿Por qué lo digo? Porque la Escritura dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Sin embargo, esa Escritura se la saben infinidad de gentes. Y la verdad es que no es cierto que infinidad de personas son salvas. Entonces, pues bueno, obviamente que la voluntad de cada quien significa mucho, pero eh, estamos creyendo cuando nos ponemos a hablar de esta manera, cuando nos podemos hablar en este canal y cuando tú te pones a escuchar, estamos suponiendo, yo estoy en el entendido, de que tú vienes voluntariamente a escuchar porque te interesa saber. ¿Sí? O sea, de hecho, el tema de la gracia es un tema que pues quizás no a todo el mundo le interesa, o sea, quizás se le hace así como menos relevante a unos, otros dicen, ay, la gracia, ¿qué es eso? O, ay, no, ahora sí van a empezar a hablar cosas muy religiosas o cosas raras, ¿no? O sea,
No es lo mismo hablar de la ideología de género, por ejemplo, que está muy de moda, o hablar del homosexualismo, o hablar de muchas cosas que, digamos, o sea, pueden ser más sociales o pueden ser aparentemente más interesantes. Y bueno, se le puede hacer a una persona interesada, muy interesante, y bueno, pues va y lo escucha de muy buen grado, ¿no? Entonces, pero la gracia a lo mejor no. Pero sin embargo, este tema le va a interesar muchísimo a algunas personas. Y yo creo que a esas personas son a las que más nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque le va a interesar a la muchacha, al muchacho que quiere quizás dejar un vicio, que quiere dejar algo que sabe que está mal y como que no ha podido. A esa persona le va a interesar el tema de la gracia. Le va a interesar a la persona que está realmente preocupada. ¿Por qué? Porque a lo mejor en sus familiares algunos se han contagiado del virus y entonces eso les ha bajado un poquito, o sea, les ha puesto un poquito en la realidad de que la muerte, la enfermedad es inminente, cuando muchos ni siquiera la consideran. Hay muchas jóvenes y muchos jóvenes que dicen, oye, pues si yo tengo 18, 20 años, me queda un montón de vida por delante. Sí, pero esos pensamientos se disuelven cuando la muerte se presenta cerca. Entonces, puede haber personas que estén realmente interesadas, ahora sí, en ver de qué manera pudieran ser salvos, de qué manera pueden morir en paz, tranquilos, con la conciencia limpia, con los pecados perdonados, y ahora les interesa el tema, ¿sí me entiendes? Entonces, también le puede interesar mucho a todas esas personas que se están como que activando. O sea, como que empiezas a ver el cristianismo como algo no solamente real, sino como algo práctico, como algo que puedes llevar a cabo de mil maneras diferentes. O sea, la forma en la cual tú puedes vivir para Dios, vivir de la mejor manera y además hacer algo por los demás es tan ilimitada, ¿no? Entonces a lo mejor has empezado a pensar de qué manera puedes servir a otros, ¿no? Y quizás estás queriendo hacer un proyecto X, ¿no? Un proyecto que tiene que ver con el internet, quizás, un proyecto que tiene que ver con que otras personas conozcan el evangelio. ¿De qué manera lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer por medio de un blog, quizás, o del video, o de recopilación de videos, o no lo sé? O sea, todo esto está a disposición precisamente de toda la gente, y muy particularmente tiene que estar a disposición de aquellos que por medio del internet y por medio de estos servicios quiere influir para bien en otras personas. Entonces, si tú estás queriendo hacer algo, también vas a querer entender qué significa la gracia, porque te recuerdo un texto que quizás hayas leído, el apóstol Pablo, que había dicho, mira, yo he ido desde allá, hablando del mapa, ¿no?, hasta allá, y todo lo he llenado con el evangelio, y he trabajado más que muchísimas personas, y luego dice, bueno, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí me entiendes? Entonces, hacía muchas cosas, hizo muchísimas cosas, influyó en muchísimas personas, pero no solamente él, sino la gracia de Dios con él. Entonces, también a estas personas que está como que surgiendo una chispa en su corazón, de modo que quieren hacer algo, de modo que quieren ser relevantes, de modo que quieren que sus vidas dejen alguna huella, pues seguramente estas personas también van a estar muy interesados en entender lo que significa la gracia, ¿no? Porque la gracia es un término amplio. Es un término amplio que básicamente ya nos explicó su significado, digamos, grosso modo, ya nos lo explicó Gustavo la semana pasada, pero hoy yo lo voy a retomar. De hecho, te voy a recordar un poquito también lo que Gustavo habló la semana pasada, ¿no? Por si tú no estuviste, o simplemente para que eso nos haga, digamos, entrar en calor y entrar en materia. Y espero de veras que la persona y las personas
que hicieron estas preguntas y que específicamente se refirieron a la gracia como el tema que querían escuchar, estén ahora mismo escuchándolas, porque de veras yo creo que Dios tiene algo que decirte, definitivamente. ¿Por qué? Porque vamos a abrir las escrituras, o sea, vamos a abrir los textos, algunos textos, y dejar que básicamente sea la escritura la que nos termine de decir, de que podamos nosotros entender, podremos hacer algún ejemplo, lo que tú quieras, pero es la escritura y es la revelación de las escrituras, es el Espíritu de Dios el que necesitamos para que pues para que entiendas muy bien de qué se trata la gracia. Es la columna vertebral. Es la columna vertebral del Evangelio. Es todo, casi. Entonces, es realmente importante, desde el texto que ya te estoy manejando, que al ratito lo retomaremos y que al ratito vemos dónde está, ¿no? Entonces, ese que dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y créeme que cuando una persona como yo pretende enseñar algo, o otras personas le dicen enséñanos alguna cosa o platícanos de alguna cosa o danos el testimonio de esto o tú cómo ves esto y te piden una opinión, la verdad es que ponerse a hablar como de parte de Dios, como diciendo mira, conozco un poquito más a Dios quizás que tú, por lo tanto te voy a decir eso que yo conozco que tú todavía no conoces, es mucho decir. O sea, yo no quiero ser pretencioso, yo no creo tener así todo el conocimiento, pero para nada, cualquiera se reiría de eso, ¿verdad? Pero no es solo eso, es un poquito el temor que da, el tener que hablar y que lo que se hable sea lo que Dios quiere que se hable. O sea, que uno esté limpio como para poder transmitir lo que Dios quiere decir. Y es importantísimo, porque tú eres importantísima, importantísimo, o sea, si de alguna manera creemos que Dios puede hablar por medio de una persona o de otra persona y que Dios te quiere contestar alguna cosa que te va a hacer bien a tu alma, es porque para Él eres muy importante, o sea, quiere realmente ayudarte y mucho más claramente lo vas a tener al rato para que tú encuentres lo que estás buscando, para que tú tengas la fuerza que necesitas y que no tienes, ¿sí? Entonces, es al Espíritu a quien invocamos y es a la Escritura a la que nos referimos para que esto realmente se pueda dar, ¿ok? Y bueno, he visto que muchas veces piden, oran para que esto suceda. Yo creo que va a suceder, ¿verdad? Y además yo creo que ya se ha pedido, ¿no? Pero de todos modos podemos pedirle juntos, ya que estamos juntos ahora, a Dios para que podamos tener algo de Dios este día, en este momento, ¿va? Padre, te pedimos por tu palabra, te pedimos por cada persona, por cada necesidad, para que lo que hoy se hable sean palabras tuyas, Señor, para que haya gente, como dice la Escritura, que pueda ser renacida por la palabra de la verdad, ¿sí? Y para que haya personas que vean que el caminar con Dios es un caminar que no importa que seamos débiles, que no importa que seamos pobres y que no importa todas nuestras deficiencias y todas nuestras debilidades, dado que esas son las que obran a nuestro favor. ¿Por qué? Por tu gracia, Señor, porque tú te fortaleces en los débiles, porque tú te haces presente. Entonces, Señor, te pedimos que tú nos acompañes y que abras el entendimiento y te plazca bendecir a cada una de las personas que estamos hoy reunidos. ¿Sale? Pues así es, queridos amigos, amigas, te decía yo que Gustavo, la semana pasada ya había empezado a platicar de esto y empezó a decirnos y a mostrarnos algunos textos. Dijo varias cosas pues muy interesantes, muy necesarias aprender. Nos decía, por ejemplo, que la palabra gracia en el
en la Biblia viene de un vocablo griego que es charis, ¿no? Se escribe charis, y este vocablo lo que básicamente significa es un regalo, es un regalo inmerecido, es un don, ¿sí? Un don como cuando tú le das algo a una persona, ¿no? O sea, eso es algo gratuito y algo que es inmerecido, ¿sí? También esa definición es muy importante porque esa definición se va a expandir a todo lo que la gracia significa y a todo lo que la gracia, todo aquello de la gracia que tú necesitas entender para que esa gracia efectivamente, después de entenderla y después de que se la pides a Dios y de que Dios te la otorga, ¿sí? Y de que tú la recibes, entonces de ahí como que se derivan todos los otros significados que encontramos en la palabra gracia, porque la verdad es que la palabra gracia, te digo y te repito, la usa mucha gente, pero no la entiende mucha gente. Y nosotros queremos entenderla, ¿sí? Nos decía, por ejemplo, que en ese contexto de regalo, de don, de regalo inmerecido, eso como que es inmerecido, quiere decir que no es que te lo merezcas, pero recibes algo que no tiene que ver con tus méritos, que no tiene que ver con que tú o sea, con tus esfuerzos, no, tiene que ver que simplemente te es dado. Ahora, en este sentido, encontramos la palabra gracia aplicada a conceptos o a términos que significan algo parecido o relacionado, pero que no es específicamente en lo que a lo que nosotros nos queremos adentrar, profundizar, ¿sí? Nos decía, por ejemplo, que la palabra gracia se refería quizás a una persona, por ejemplo, cuando dices, no, es que fulana tiene muchísima gracia con los niños. No, es que fulano cuando se pone a hablar con los jóvenes y cuando se pone a hablar con los ex drogadictos, vamos a decir, perdón, con los drogadictos, tiene mucha gracia. ¿Has oído esa expresión? Se usa mucho, ¿no? Ese tiene mucha gracia. Entonces, ¿qué significa? Precisamente entendiéndolo como un don, como un regalo, como algo que una persona puede tener y que otra persona puede no tener, significa eso que esa persona tiene, que lo hace como que pueda entender, que pueda acercarse, que lo hace muy, muy interesante para los niños o para X personas o para los ancianos, ¿no? Cuando decimos tiene gracia con ellos, y es eso que tiene y que otros no tienen, que lo acerca, que le hace entender y que hace que sea entendido y que hace que conecte, ¿sí? Entonces, así se puede usar y precisamente viene también de la misma palabra caris, ¿no? Ahora, precisamente otro significado de caris, has oído la palabra carismático, ¿no? O sea, cuando una persona dice, no, es que fulanita es bien carismática. No, pues fíjate que el otro día estuve ahí y conocí a una persona y me resultó tan carismática, era así. ¿Y qué es lo que quiere decir? Precisamente carismático, viene la palabra caris, que quiere decir ese don, ese regalo, y es precisamente esa personalidad, digamos, atractiva, interesante, que puede tener una persona que a lo mejor piensa rápido, una persona que es, que no lo sé, o sea, que quizás tiene en la punta de la lengua siempre algo interesante que decir o algo que contar, y entonces la persona es de una manera extraordinaria, porque no todas las personas somos así, y de una manera extraordinaria, o sea, no ordinaria, no normal, tiene algo que la hace diferente, carismática, ¿sí? Y no todos lo tienen, es un regalo que tienen, no tiene que ver porque cuando nació no, simplemente Dios se lo puso. Dios le dio ese carisma, ¿no? Esa personalidad atractiva, atrayente, peculiar, y entonces la puso ahí. ¿Por qué? Pues por motivos que Dios tiene y que Él sabe, por su sabiduría, ¿no? Porque, pues no sé, a lo mejor quiere usar a esa persona. Muchas veces esto nos lleva también a pensar que
Dios habiendo puesto cosas, dones, talentos en nosotros, nosotros los podemos corromper también. O sea, los podemos usar, y Dios quiera que sea así, para el servicio de Dios, para el servicio de los demás, pero también los podemos usar para nuestro propio servicio o para el pecado y la corrupción. O sea, eso también. Y es más, en la mayoría de las ocasiones ves que así sucede. Ves que en el mundo de los espectáculos hay personas muy carismáticas, personas que saben muchísimas, que tienen dones, dones de actuación, dones de voz, ¿no? De la voz. Y tú sabes que, siendo que eso ellos nunca hicieron nada por tenerlo, simplemente Dios se los dio, por eso es un don, por eso es caris, por eso es gracia, ¿no? Pero ellos agarraron ese don y lo usaron para sí mismos o lo usaron para la corrupción. Eso es muy normal verlo, tú lo ves. Pero bueno, estamos en el entendido de que pues no va a ser así con nosotros, ¿no? O sea, Dios ha puesto en nosotros cosas especiales, en ti, yo creo que en todos, ¿no? O sea, a veces hay gente que dice que no tiene nada de especial, no sé quién se lo ha dicho, no sé quién se lo ha sugerido, pero eso no creo que sea cierto en ningún caso. A veces lo que pasa es que creemos que ciertas cosas son especiales y que las otras son ordinarias, normales. Pero eso, ¿quién lo dice? ¿Sí me entiendes? O sea, nos va a estar dictando qué son las cosas valiosas. El mundo nos lo va a estar dictando. Nos van a estar dictando las celebrities, las cosas que son las importantes y las cosas que son valiosas, las cosas que tenemos que sí sirven y las que no sirven. Definitivamente no. Entonces, creo que todos tenemos esos dones, ese caris, en el sentido ahora, como lo estamos viendo, en esos rasgos o peculiaridades de la personalidad o cosas que tienes diferentes y mejores quizás que otras personas, como puede ser la voz, como puede ser la inteligencia, como puede ser, pues, no sé, o sea, cosas tan sencillas como una persona agraciada físicamente. Y nuevamente lo hago a propósito, estoy usando la misma palabra. Dices, no, es una persona muy agraciada. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues es una persona que a los estándares normales de la cultura y de la sociedad en la que se mueve es una persona que resalta más bien por ser bien parecida o bien parecido y no por lo contrario, ¿no? Que termina siendo a veces una dificultad para algunas personas que no tuvieron eso en los estándares. Y que quede claro que todo esto es relativo, porque esto es relativo a los estándares y a la manera de pensar de un determinado lugar, de modo que lo que puede ser bonito acá no es tan bonito allá, etcétera, pero precisamente hablamos del contexto de una cultura donde nosotros nos movemos. Entonces ahí más o menos los estándares dicen, no, pues es que fulanita es agraciada o fulanito es agraciado, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué hizo esa persona para ser agraciado, para salir más guapo o más guapa que otro? Pues no hizo nada. Nada. ¿Qué hizo que la hiciera meritoria, merecedor o merecedora de eso? Nada. Por eso es gracia. Y por eso se usa en ese contexto también. Obviamente, en ese contexto, por ese lado, ves que la Biblia dice en el libro de Proverbios, precisamente refiriéndose a una mujer que vale mucho, a una mujer que es muy valiosa, y que inmediatamente dice, y no te confundas, no es que sea valiosa porque es muy bonita, no, eso déjalo. ¿Por qué? Porque dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Entonces, definitivamente estos significados, acepciones de la palabra gracia que se derivan del significado original, pero que se van adaptando a las necesidades de expresar en el lenguaje, no es exactamente lo que queremos ver, pero sin embargo te das cuenta que está relacionado, porque estás hablando de ciertas características que están en una persona que no tienen que ver con que se las mereciera o con que hiciera algo que la hiciera o que lo hiciera merecedor de tener eso, no, son regalos. O sea, la hermosura, ¿no? Engañosa la gracia y vana la hermosura. La gracia como ese carácter carismático, digamos, o con esa persona que hace muchas cosas, esa persona que parece que todo se le da fácil, lo hace con gracia las cosas. Bueno, o la persona que físicamente es extraordinaria, digamos, ¿no? O que tiene rasgos físicos, ¿no? Que la hacen que los otros
la vean, que las otras se den cuenta de que es hermosa o de que es guapo, etcétera, ¿no? O sea, características físicas que entran, ¿cómo decirte? O sea, como que unos y otros dicen, no, pues definitivamente sí, está bonita, ¿no? Es muy bonita, mira sus ojos y la relación de sus ojos o con su nariz y las proporciones de su cara y esto, pues le hacen que sea, no, ok, eso no sirve, pues, o sea, básicamente eso no tiene un valor. Desde luego es un don y tiene su valor, pero para nada es todo ni lo más importante, ni mucho menos. Además, no podría ser así. ¿Por qué? Porque no todos son iguales, ¿no? Entonces, pero bueno, eso exactamente de eso no queremos hablar. Eso quizás algún día hablaremos, porque pues hablar de estos temas también tiene su lugar y su momento. Pero esto es un pequeño spin-off, como ustedes dicen, cuando de aquí surge otra cosa, de lo que es la palabra gracia. O sea, la palabra gracia, la palabra caris, ha ido adoptando y adaptándose a las necesidades de expresar cosas en el lenguaje, en nuestra cultura. Entonces, te das cuenta que de ahí surge y que lo importante de la palabra hasta aquí es que es un don, un regalo inmerecido y gratuito. Eso es lo que significa la palabra gracia. De una vez te digo que no vamos a acabar hoy, porque no me interesa acabar rápidamente, me interesa el que podamos entender cada cosa, o sea, el que realmente te sirva las explicaciones, el que tú puedas interiorizar lo que se dice y que puedas ampliar lo que uno dice. Tú tómame a mí en este caso como una pequeña guía de lo que estamos hablando, pero tú ten la responsabilidad de entender. Si tú eres una persona que quieres entender lo que es la gracia, que necesitas entender lo que es la gracia porque sientes y que a lo mejor no lo puedes explicar muy bien, pero sientes que estás falto o falta de gracia, a lo mejor dices, bueno, ves que estoy usando la misma palabra y más o menos intuyes lo que quiere decir, y efectivamente esa es una buena manera de entender la palabra gracia, ¿no? Que la vamos todavía a desglosar en más cosas para que precisamente así de a poquitos podamos captarla bien. Efectivamente es una buena manera de decir una persona, yo me siento carente de gracia, o me siento que tengo poca gracia, o yo siento que mi vida es cuesta arriba, siento que no tengo gracia, o yo veo que la gente que tiene gracia, bueno, pues parece que las cosas se le hacen más fáciles y yo no siento eso. Entonces, estoy seguro de que tienes interés en escuchar esto, ¿ok? Tienes interés en que si nos tardamos 2 o 3 sesiones más, vas a estar aquí para que puedas tener el beneficio de las reflexiones, el beneficio de que a veces, mira, a veces uno dice una cosa y eso que dice uno induce en tu propia mente o en la mente del que está escuchando otras ideas, paz. Y entonces eso es lo que yo quiero, o sea, y yo eso es lo que creo que pasa cuando nos ponemos a hablar de las cosas de Dios, cuando queremos entender con humildad las cosas de Dios, sucede eso, que como que un comentario, una idea, hace que se prenda una chispa dentro de aquí, así dentro de ti, y eso te lleva en tu propio mundo y en tu propio contexto y en tu propia historia, te lleva a otras cosas y a pensar y empiezas a entender. Ese es el Espíritu de Dios ayudándote. Ese es Dios mismo, ¿verdad? Que tiene mucho interés en que aprendamos las cosas importantes y las que nos pueden bendecir tanto aquí como en la vida eterna. ¿Sale? Entonces estamos aquí hablando de la gracia, si te acabas de conectar. Estamos hablando de esta palabra que en el griego es caris y que la vertimos nosotros como la palabra gracia como don y como regalo, como inmerecido, como gratuito. Y de esa manera queremos profundizar en una de las palabras más importantes y de los conceptos más importantes del Evangelio. ¿Sí? Ahora, precisamente vamos a necesitar verlo en las Escrituras y tratar de recordar pasajes que fundamenten lo que decimos, porque la palabra no es
tan entendible para muchos y de hecho es una palabra manipulable. ¿Qué quiero decir con esto? Unos voluntariamente, otros por ignorancia, han hecho que la palabra gracia signifique diferentes cosas. Ya te dije que hay algunas cosas en las que se usa la palabra gracia que no son en esas cosas a las que nosotros queremos acercarnos o tratar de entender más. Ya con lo que entendimos es suficiente. No, vamos a irnos al significado que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con la fe también. Luego vas a ver que es absolutamente relacionada la palabra gracia con la palabra fe y vamos a ver de qué manera. Eso será dentro de un par de días, yo creo, o sea, de sábados. Pero te digo esto porque la palabra gracia se malentiende y el concepto también. Muchas personas pueden decir que la palabra, porque es muy fácil ir a un diccionario de esos de griego que los encuentras online o que los encuentras o que antes se tenían así en libro, ¿no? En el librero y el Strongs y no sé qué, ¿no? Y entonces empiezas a ver, o el Vines, y empiezas a ver el significado y cualquier persona lo puede buscar y va a encontrar que el significado de gracia es caris y que caris significa más o menos lo que estamos hablando, etcétera, etcétera. Eso es fácil, eso no es. Pero el concepto no es entendido. Y Gustavo la semana pasada nos llevaba precisamente a ver dos extremos del uso o del mal entendimiento de la palabra gracia. Y eso es algo, una palabra a la cual le tenemos como miedo o respeto, que es la palabra herejía. Son herejías. La palabra herejía, también de una palabra griega, quiere decir separarse. Quiere decir una opción de camino diferente. Eso es lo que más o menos quiere decir la palabra herejía y aplicado a lo que nosotros entendemos es que se separa del concepto que normal o tradicionalmente se cree y en este caso más importante todavía del concepto que Dios quiso que se entendiera. ¿Sí? Entonces es una herejía porque se separa del significado o del concepto y de lo que quiere. Y eso es peligrosísimo, porque si la palabra gracia ya no significa lo que Dios pensó, los efectos del significado y del entender y del que Dios nos ayude no van a ser los mismos, van a ser diferentes. Y los resultados manifestados en la vida de la persona que entiende mal, por la razón que sea, entiende mal el significado de la gracia, los resultados y la vida va a ser totalmente diferente y no va a ser la vida que queremos, definitivamente. Entonces nos decía Gustavo que estos dos extremos, como que está muy bien poner extremos, está muy bien porque te está diciendo ni es acá ni es hasta acá. Es en algún punto por acá en medio, pero acá no es y acá tampoco y está bien. Entonces nos decía, bueno, están aquellos que creen que la gracia es más que gracia, libertinaje. O sea, no es una libertad, sino un libertinaje para seguir pecando. De hecho, hay un texto o varios textos en el libro de Romanos que esto lo explican muy bien, porque esa idea no es algo nuevo, es una idea que inmediatamente el corazón malo quiere agarrar. O sea, el corazón malo quiere agarrar la gracia como una excusa, como una justificación o como una licencia para pecar y que no te pase nada, ¿sí? O sea, porque, pues oye, una persona puede decidir pecar, pues está bien. Si decide pecar la persona, si tú decides vivir en pecado, pues esa es tu decisión, ¿me entiendes? Pero hay un riesgo terrible de esa decisión, claro. Pero ¿qué pasa? Que el corazón malo lo que quiere es tener de aquí y tener de allá, o sea, poder disfrutar. Dicen, bueno, es que a mí me gustaría disfrutar de todos los beneficios o de todas las satisfacciones que te puede dar el pecado, pero además no tener el temor de morirte e ir al infierno, sino que me gustaría poder tener pecado aquí y cielo allá. Ok. Eso quiere mucha gente, eso quiere el corazón que no entiende la gracia, eso quiere el corazón que no entiende quién es Jesús, eso quiere el corazón de la persona que no entiende lo que significa el Evangelio, eso quiere el corazón de una persona mundana, de una persona que sabe y que reconoce, y como muchos podemos reconocer que en el pecado y en las cosas del mundo hay cosas atractivas, interesantes y cosas satisfactorias hasta cierto punto. Pero si yo quiero esto y además quiero cielo, perdón,
Si yo quiero esto de acá y además quiero cielo, bueno, pues entonces necesito algo que me lo procure y esa es la gracia de Dios mal entendida. Pero te digo, este concepto, así como el corazón de los hombres es siempre igual, o sea, no cambia, el corazón de los hombres no cambia en el sentido de que somos iguales hace 3000 años o hace 2000 años que ahora. Las cosas que mueven las decisiones, las cosas y las pasiones, las decisiones, todo eso son igualitas. ¿Sí? El hombre, el corazón del hombre es de tal manera que bueno, pues se puede entender, es de cierto modo, pues esa idea de la gracia ya tiene mucho tiempo. Ha tomado quizás diferentes momentos o ha sido tomada y entendida y predicada o aceptada más o aceptada menos, pero es la idea. Entonces, en los tiempos de Pablo, en Romanos, te decía yo, el apóstol Pablo decía que donde abundaba el pecado, sobreabundaba la gracia. ¿Y qué significa eso? Eso es un texto muy bonito. ¿Por qué? Porque está diciéndote básicamente que si tú has vivido una vida terrible, no te preocupes, para ti también hay chance, porque la gracia es superior al pecado, porque la gracia no se queda corta para ayudar a ninguna persona, porque la gracia es suficiente para poder tanto levantar a uno que cometió estas cosas como si cometió estas o como cometió estas. O sea, tu vida fue terrible, tu infancia fue espantosa, toda tu vida y tus decisiones fueron malas y ahora estás reconsiderando, pero lo que pasa es que te metiste en el fango hasta acá, ¿sí? Bueno, la gracia puede sobreabundar eso, o sea, puede ser superior a eso. Es un texto padrísimo, es un texto de esperanza para todas las personas. Es un texto que no excluye al peor pecador, es un texto que no deja que haya unos pecadores que dicen, pues mira, yo, hombre, sí, alguna cosita mala pues sí que he hecho por ahí, ¿no? Pero no soy como aquellos, no, hombre, esos están ahí acostándose con quien sea no, pero tampoco soy ese, son rateros, no dejan de robar, pero no soy como aquellos otros. O sea, empiezan a ver como que los pecados, ellos los clasifican y ellos se ponen en ese lugar donde no están tan mal, ¿verdad? Entonces, no. El texto que te estoy leyendo de Romanos dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Pero eso está diciéndote que tienes esperanza sea quien seas, hayas vivido lo que hayas vivido y hayas hecho lo que hayas hecho. Tienes esperanza porque la gracia de Dios es abundante para que te alcance toda la que necesites y más. Ajá. Está lejísimos ese pasaje de ser una excusa para pecar, pero sin embargo hay personas que lo toman así, como dicen, bueno, es que si abunda el pecado, sobreabunda la gracia, o sea que así lo entendieron otros y después te das cuenta en el libro de Romanos que en unos capítulos después dice, oye, entonces seguiremos pecando para que la gracia abunde. Entonces vamos a seguir pecando, o sea, pues si pecamos, pues la gracia abunda, ¿no? Entonces ese razonamiento impío e incorrecto, ya lo hacían desde entonces y Pablo les dice, no, ¿cómo creen? De ninguna manera, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede estar pensando eso? ¿Cómo puede una persona que ha muerto al pecado seguir viviendo en él? Les dice y les responde. Entonces, no es nuevo esa gracia, esa licencia para pecar, no es nueva, ese deseo del corazón malo de tener una licencia para poder disfrutar de las cosas carnales, ¿no? Al modo del mundo, porque de ninguna manera te quiero decir yo que Dios no te da satisfacciones y no te permite disfrutes en esta vida. Dios te las da de una forma correcta y ordenada y es hermosísimo en muchos sentidos, en todos los sentidos, porque todo lo que el mundo en realidad y el diablo hace son corrupciones de lo bueno, corrupciones de lo verdadero. Y entonces, pero hay gente que quiere pues vivir en el fango y luego vivir en el cielo. No se puede. Es más, no lo querrían ni ellos si entendieran lo que es el cielo. En realidad no lo quieren. O sea, y tampoco puede ser. De ninguna manera puede ser. Entonces, bueno, sin que nos metamos a filosofar en esas cosas, que de todos modos pueden ser interesantes, ¿no?
Tenemos ese extremo, que es el extremo de la gracia que convierte la libertad en libertinaje, pero tenemos también el otro extremo. Y el otro extremo que nos decía es que hay muchas personas, sobre todo personas que quizás tienen más que ver con contextos evangélicos o católicos, o digamos en general religiosos, o personas que desde pequeño tienen una conciencia más fuerte que otras porque esa conciencia ha sido influida quizás por los comentarios de sus padres o por comentarios de alguien con influencia que les ha hecho pensar en Dios, que les ha hecho pensar en el bien y en el mal, y etcétera, etcétera. Entonces esas personas muchas veces por el error, por no entender las cosas, y creo que estamos hablando más a este tipo de gente que al anterior. O sea, creo que nos vamos a encontrar en esta plática, que nos va a escuchar con más agrado o con una proporción superior, o sea, digamos, más gente de este tipo que estoy hablando ahora. O sea, de esas personas que teniendo una conciencia bastante despierta no encuentran ciertos resultados que quisieran, no encuentran la libertad de la que escuchan, no la encuentran. Son personas que han entendido y están malentendiendo la gracia y creen que necesitan hacer esfuerzos, que necesitan hacer cambios, que necesitan hacer obras que los hagan merecedores de la gracia. Eso es un error. Porque para empezar, el significado original tiene que ver con un don, con un regalo gratuito, no con algo que te merezcas. Entonces te das cuenta de que ahí ya hay una herejía. Y no estoy hablando de las intenciones de la herejía. La herejía es porque se separa de lo que la gracia es, se separa de lo que significa y de lo que Dios pretendió que significara. Y además, como te decía, los resultados que provocan son muy diferentes. ¿Por qué? Porque los resultados de la persona pueden ser, o sea, una persona soberbia. ¿Por qué? Porque como es muy esforzada, pues cree que, pues no sé, como que si lograra mucho por sus propios esfuerzos, o menosprecia a los que no se esfuerzan tanto, o menosprecia a los que no leen tanto, a los que no saben tanto, a los que no conocen tanto, ¿verdad? Como si el conocimiento mental fuera algo que por sí mismo fuera muy valioso o nos pusiera en gracia con Dios. De ninguna manera, ¿no? ¿O qué hace? Pues hace que las personas vivan frustradas, hace que las personas, pues, sean tentadas a ser hipócritas. ¿Por qué? Porque por un lado se esfuerzan, por otro lado caen, pero no quieren manifestarse delante de las demás personas como débiles, y entonces como viven en un contexto o tienen la idea de que van a ser juzgados por los demás y que van a quedar mal con los demás, entonces se vuelven hipócritas dando una cara aquí y haciendo otra cosa allá, o no pidiendo ayuda, y entonces, ¿qué pasa? Que eso te lleva a frustrarte, que eso te lleva a desanimarte, y que eso te lleva eventualmente a perder el camino. Eventualmente a eso va a desembocar. Por eso es peligrosísimo tener una mala idea de lo que es la gracia, ¿sí? Tú no necesitas hacer nada para que Dios te dé su gracia. No hay cosa que nosotros podamos hacer o en la que nos podamos esforzar para que nos hagamos merecedor del don de Dios, merecedores del regalo de Dios. No hay, es imposible. ¿Sí? O sea, está mal de inicio, no se está entendiendo lo que es la gracia. La gracia es dada, no te la mereces, pero es dada. Ajá, te es dada. Entonces, por ahí no le busques, por ahí deja de pelear. Vamos a platicar de esto después. No hoy, porque ya hoy, mira, ya se nos acabó el tiempo. Pero vamos a seguir hablando, y creo que vamos bien, vamos entendiendo bien. Es muy importante que busquemos el significado de la gracia en la misma escritura, que tratemos de relacionar los versículos que nos pudieran ayudar a entenderla mejor, y que tú tengas mucho interés. ¿Sí me entiendes? O sea, si tú no tienes interés, no vas a entender, no vas a aprender. Si tienes interés, sí vas a aprender, y sí vas a entender, y sí vas a salir adelante, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Y bueno, pues creo que si tú has preguntado o si tú tienes interés en conocer la gracia porque te sientes en un bache, creo que Dios va a dar los medios para que tú salgas de ese bache y camines con una vida con unos resultados muy diferentes a estos. Porque si te das cuenta, los resultados de la primera herejía es una vida libertina, es una vida que
que la gente termina diciendo, bueno, este dice que es cristiano porque aceptó a Cristo, este dice que es cristiano porque, no sé, dice que cree que en Dios, pero su vida es exactamente igual como la de todos los demás, como la de cualquier mundano, como de cualquier chava, como la de cualquier chavo que no tiene nada más que, pues, de lo de acá. Pero dice que es cristiano, entonces como que eso provoca una confusión, una vida libertina, una vida que no es una vida como la que Dios agrada, pero que dice que es cristiana, pues tú sabes que es una confusión viviente, ¿no? Y eso para nada le interesa a Dios y habla mal del Evangelio y de Dios mismo. Por otro lado tenemos a los otros que están metidos en esfuerzos infructuosos y en esfuerzos que no les hacen ni siquiera tener la vida dichosa, la vida libre y la vida feliz, porque es la pura verdad que tiene una persona que anda en la gracia, ¿sí? Una persona que va sueltita, una persona que va contenta, una persona que como que va así a favor del viento, ¿no? Como imagínate un velero que va con el viento y ahí va avanzando y avanzando y avanzando, no va contra corriente, no va contra el viento y va avanzando su vida sin aparentemente demasiado esfuerzo. ¿No será que el esfuerzo viene de otra fuente, viene de otro lado? Pues todo esto vamos a seguir hablando. Te doy muchas gracias por haber venido, le doy a Dios gracias por permitirnos hablar de estas cosas y por ayudarnos a así hacerlo. Y te espero, si las cosas no cambian, si Dios no dice otra cosa, te espero el sábado a la misma hora, ¿va? Que Dios te bendiga mucho y cuídate mucho. Adiós.